Bueno, hoy queremos presentarles ahora brevemente la actividad que vamos a hacer hoy. Esta actividad está enmarcada en la revista Tecópora del Cure, que es una revista arbitrada digital que nació hace un año a partir de una iniciativa de un grupo de docentes del Cure, que junto con Federico y otros docentes integramos el comité académico de la revista. Y bueno, Federico y yo estamos a cargo de esta sección Mainumbi, que es la sección de expresiones artísticas de la revista. ¿Y por qué Mainumbi? Mainumbi es el nombre que dieron los guaraníes al colibrí. El colibrí es un ave originaria de América, y hay muchas leyendas de los guaraníes acerca de esta ave, y una de ellas dice que los hombres, al morir, dejan su cuerpo en la tierra, pero su alma se desprende y va a alojarse en las flores. Y los colibríes van saltando y volando de flor en flor, comunicando esas almas. Entonces, nosotros con Federico nos pareció que era un lindo nombre para ponerle a esta sección de la revista, porque lo que queremos, nuestra intención, es comunicar las humanidades ambientales y estudios territoriales, que es el foco científico de la revista, con el arte, con diversas expresiones artísticas que existen en Latinoamérica, que anidan en este territorio latinoamericano, y poder conectar de esta forma estas expresiones con la ciencia. Entonces, hoy traemos una de estas expresiones artísticas, que es el cine. Lo traemos para compartirlo con ustedes hoy a través de esta película que se titula Lugar en Ninguna Parte, y esta película fue creada por los directores que están aquí con nosotros hoy. Tenemos el privilegio de tenerlos hoy aquí, que son Guillermo y Anthony, que allí saludan. Ahora, muy brevemente, queremos presentarles un currículum de ellos, como para que ustedes puedan conocer algo de ellos antes de ver la película, y luego de la proyección del film, que va a ser ahora en unos minutos. El film dura 1 hora 40 minutos, y luego de eso vamos a tener una conversación con ellos. Y ustedes mismos van a poder hacerles preguntas y comentarios a Anthony y a Guillermo. Anthony Fletcher es escritor y director de cine y teatro en Inglaterra y Uruguay. En Inglaterra se dedica al cine, dirigió el docudrama Tempest, una investigación de la obra de Shakespeare, hecho con adolescentes en un barrio de Londres y exhibida en festivales europeos. El corto Track se filmó con el auspicio del BFI y se estrenó en el London Film Festival en 2015. Y pronto estrenará un largometraje de ficción con un guión de su autoría. En Uruguay, Anthony dirigió la obra Coriolano de Shakespeare, y también dirigió una adaptación de La Tierra Purpúrea de William Hudson para el Teatro Nacional de Uruguay. A su vez, escribe y dirige sus propias obras de teatro. Actualmente ensaya una nueva obra y se dedica a la docencia en varias escuelas de cine y de teatro. Y Guillermo Amato, que hoy los tenemos juntos a los dos aquí, es documentalista y videoartista. Como videoartista participó en varias exposiciones colectivas y realizó proyecciones y videoinstalaciones en galerías, museos y centros culturales en México y en Uruguay. Como documentalista trabajó en México sobre diversas temáticas culturales y sociales, con un énfasis especial sobre la arquitectura y el urbanismo. Su primer largometraje documental, Hacer Ciudad, del año 2012, fue proyectado en festivales, entre ellos en el Arc Film Fest de Santiago de Chile, donde el documental recibió el premio al mejor largometraje documental internacional en el año 2013. Y posteriormente inició la realización de Lugar en Ninguna Parte, el film que vamos a ver hoy, junto a Anthony Fletcher, proyecto que fue expuesto en el Centro Cultural de España y exhibido en la Sala B del Sodre en el año 2019. También es docente y tallerista audiovisual en la Escuela de Bellas Artes y en la Universidad Católica. Así que ahora les damos la bienvenida a Anthony
y a Guillermo, y les damos la palabra por si quieren decir algo al público antes de la filmación. Y bueno, y luego de esto pasaremos a la proyección de la película. Buenas noches. Bueno, gracias Ana Laura y todo el equipo. Venimos hablando de esta posibilidad hace mucho tiempo, ¿no? De hacer esta proyección que por supuesto iba a tener otro formato presencial, en vivo. Pero bueno, pasamos a este formato que, bueno, que no está tan mal tampoco, podemos hacerlo de otra manera. Y bueno, y creo que lo importante es esto, ¿no? Poder compartir la película y poder charlar y bueno, intercambiar opiniones, sensaciones de lo que ofrece la película, ¿no? Que quería quizás solo aclarar una cuestión de que el proyecto para nosotros tiene una extensión un poquito mayor de lo que es la película en sí, porque también se hizo una exposición en un momento en el Centro Cultural de España, y bueno, toda la parte expositiva nos pareció también interesante como una forma de compartir mucho material filmado, por supuesto, que era como el centro, el objetivo principal, pero después, bueno, había un montón de materiales anexos, objetos, libros, citas de libros, no sé, artistas invitados que también trabajaron sobre imágenes, sobre objetos, sobre construcciones. Y bueno, y en el marco de esa exposición también hicimos 3 proyecciones que fueron las versiones extendidas de cada una de las 3 comunidades, que son las que retrata la película que vamos a ver hoy, que hoy las vemos unidas, las vemos vinculadas y bueno, y, de una forma entretejidas, ¿no? Las otras versiones, que por favor, no me quiero olvidar, me gustaría que estuvieran hacerlas disponibles para los que les interese investigar más, cualquiera de las 3 comunidades que les haya interesado, o las 3. Eso está disponible en un canal de Vimeo que tenemos, así que quizás hacia el final, hacia la segunda parte, lo podemos comentar y escribir como enlace, ¿no? Bueno, yo voy a solo decir gracias por estar ahí todos y compartir y gracias a Sarah para invitarnos. Sí, no hemos tenido muchísimos, lo estrenó el año pasado en Montevideo, y justo cuando yo me fui a Europa por un par de meses y iba a hacer más presentaciones, entonces para nosotros es un privilegio poder compartirlo con ustedes. En inglés se llama A Labor of Love, era un trabajo de mucho amor, fue muchos años de filmación y de montaje y todo eso, capaz después como podemos hablar más de eso, pero sí, es un honor que podemos compartirlo ahora con ustedes. Bueno. Y después hay más. Y algo que también queremos decirles, muchas gracias a Anthony y Guillermo, queremos decirles que luego de la proyección de la película, hoy vamos a tener el diálogo con ellos, pero también invitamos especialmente a Pepi Goncalves, que está acá con nosotros, que es especialista en cine, y ella nos va a hacer algunas preguntas y un diálogo también con los directores, que creemos que también va a ser motivador para todos. Entonces, bienvenida también, Pepi, a la sala. Y bueno, y ahora Germán les va a explicar un poco cómo conectarse, porque la idea es que no lo vamos a hacer a través de esta plataforma Zoom, porque queríamos que tuviera buena definición la película, entonces creamos un canal especial de YouTube y allí es donde nos vamos a conectar para ver el film. Bueno, si quieren esperamos ahí que se vayan conectando, entre ellos Pepi, ¿no? Que iba a hacer los comentarios, que creo que no está conectada. Pero bueno, podemos ir haciendo un pequeño intercambio, conversando qué les pareció mientras se conecta el resto.
Federico, muchas gracias por difundir esta actividad y sumarnos. Es un placer poder saludar a los realizadores porque en realidad pude asistir al trabajo en el CSE y fue impresionante, además de toda la investigación, las producciones de cada una de estas ciudades que te acercaban un poco bastante más al espíritu, ¿no? No solo el registro audiovisual. Pero bueno, fue una experiencia la más nutriente de esa Bienal. Lo que quería dejar un poco en el aire, que me imagino que es un poco también el motivo por el que estamos congregados hoy, es las impresiones de lo que está sucediendo con esta situación en esas comunidades, y para los que me imagino estaban preparadas, ¿no? A veces Están decimos, preparándose. no voy a la reunión porque me prefiero quedarme en casa, y ahora que estás en casa, sí está bueno que te puedas conectar, sí está bueno de que agarres tu teléfono, de que prendas tu teléfono, prendas la compu. Perdón. Continúo comentándoles que me imagino que los realizadores están todavía en contacto con las distintas comunidades y pueden recoger un poco lo que está sucediendo en este momento, cómo están encarando eso desde el lado táctico, espiritual, estratégico, qué tipo de info tienen de lo que está sucediendo en las diversas comunidades utópicas que ellos trabajaron y estudiaron, ¿no? Y analizaron. Gracias. ¿Les parece? Terminamos de ver la película y había mucha ansiedad por empezar a comentar y demás, o yo estaba un poco ansioso capaz. Entonces habilitamos ahí unos pequeños primeras impresiones, ahí fue que Juana hizo este planteo, pero si les parece dejamos planteado un poco esta pregunta que dejaba Juana al final. Pasamos a las preguntas y comentarios de Pepi y a algunos otros que quieran sumarse, y después le damos la palabra a Guillermo y Anthony, si les parece. Pepi. Bueno, en principio me gustaría como agradecer también este relato y esta reflexión, la manera de transmitir, digamos, esas inquietudes, esas preguntas y salir a buscar las respuestas. Yo he estado en contacto con algunos discursos de la utopía desde hace un montón de años, básicamente también porque estuve en una institución que intentó hacer un camino parecido, que es la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que se funda a través también como de un viaje poético que tiene Fernando Birri, y que tiene todas unas reflexiones sobre el tema de la utopía, que yo creo que también están en muchos lugares, a pesar de no estar en ninguna parte, ¿no? Esos relatos sobre la construcción de la utopía. Y lo que me parece muy interesante, que es lo que me provoca capaz que, más que todas las preguntas, es una sola pregunta, y es, ¿cuál es el lugar de las mujeres en esta utopía? Porque, las mujeres ahí están limpiando, cuidando, haciendo una escuela, es decir, mantienen absolutamente los roles que están en el otro mundo, en el no utópico. No son las que llevan el relato más importante. La explicación sobre la comunidad la llevan los hombres. Todos los roles están asignados igual. Y bueno, esa es la única pregunta, digamos, básica que me hago, ¿no? En ese relato. Me parece que hay diferencias entre las historias. Tengo como también la experiencia de tener amigos, tengo muchas veces estudiantes en clase que provienen de comunidades como la de La Quebrada, y es muy interesante para mí como ver también esa interacción, ¿no? que existe, capaz que hasta en momentos de
de la vida, ¿no? Que vos fuiste criado en una determinada condición, con esa utopía de las madres y los padres, y de pronto vas al otro mundo, a vivir con esas otras reglas, también en esa aparente libertad de poder elegir un mundo y el otro. Me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con la forma en el caso de Chile, ¿no? Parece como que cada una tiene como unas características como muy, muy particulares, pero que también conectan mucho con esas formas utópicas con las que alguna vez he tenido contacto, ¿no? Donde siempre hay un poder de la palabra, de la poesía, donde hay unas determinadas formas que siempre son geométricas, que muy pocas veces son curvas, donde las mujeres en general tenemos los mismos roles asignados que fuera de la utopía. Quizás hasta algunos colores también están como dentro de esa misma configuración, y bueno, no sé, quizás hubiera otras alternativas a estas comunidades, pero a mí me pareció muy valioso el poderlas como tener juntas y contrastar pedacitos de las historias, porque tampoco son los mismos grados a lo largo del tiempo, de maduración, digamos, de esos proyectos, ¿no? O sea, es muy fascinante para mí el proyecto que tiene 500 años, ¿no? Y me parece que en ese caso, esa voluntad de mantener la tierra común, quizás sea como la clave, digamos, ¿no? Pero bueno, también me gusta que sea una norma que todo el tiempo se discute, que no sea algo que está impuesto. Me impresiona un poco lo de la escuela, debo confesar que eso yo que soy una persona así como antiescolástica, que la construcción sea una escuela es como decir, bueno, vos vas a la utopía y lo primero que haces es una institución para los niños, ¿no? Me da un miedo atroz, pero bueno, sí, es un poco... Hay que reconocer ahí, Pepi, que la escuela representa más que solo una escuela, es un punto de unión para no solo esa comunidad, porque hay posibilidad de exclusividad que se incorpora para toda la zona y los chicos de toda la zona. Y también, no sé si también como hablan ahí, de que están buscando otras formas de educación también, no en la forma clásica. No me vas a decir que la gente no puede tener educación, es súper importante que pueda tener educación. No, y entiendo, por ejemplo, que esa escuela en concreto está desarrollando también unas ideas particulares sobre la nutrición, sobre la relación con la tierra, pero también con el cuerpo. Por lo que entiendo, ahí hay una serie digamos, de cosas que son fundamentales como para compartir más ampliamente que dentro de la comunidad, ¿no? Creo que también esa es la estrategia de la escuela, que es abrir que la escuela es como si fuera una plaza, ¿no? Como una plaza hacia el futuro, una cosa más abierta. Es lo que tengo entendido de lo que conozco de ese proyecto. Sí, y algo para complementar eso también es que justamente por esta apertura digamos, a hijos e hijas de toda la gente que está alrededor, en ese caso se mezclan hijos de extranjeros, hijos de gente con muy pocos recursos, porque de alguna forma funciona como una escuela rural también, claro, sí, gente sí. con niveles medios, entonces hay una mezcla de todo, de edades, de clases sociales, de lugares de origen, entonces bueno, se da algo que quizás no es lo que se da habitualmente, a veces incluso hasta en las ciudades, o sea, como que sea una mezcla bastante interesante, y bueno, y hoy por hoy, en el documental hablan de 15, 16, me parece, y hoy por hoy lo último que supimos es que van 30, entonces... Sí.
Entonces, sí. bueno, me parece que también tiene un gran valor simbólico y un poco por lo que decía Anthony también de todos estos saberes que de alguna forma vimos que estaban ellos aprendiendo a enseñar, aprendiendo a entender cómo podría ser la enseñanza, asesorándose con muchas personas. Yo creo que parte del viaje de esa comunidad en lo utópico es la conformación de esa nueva sociedad, que por supuesto que no hay algo muy claro, y yo creo que está en formación, y el tema del género yo creo que empieza a entrar por esos lados. Ahí es donde creo que empieza como a verse de forma más clara cómo se puede educar de otra forma, que creo que es lo que hace falta, sobre todo para los niños y niñas, bueno, para generar otro nivel de convivencia en una sociedad. Pepi, quizá haya una resignificación de los roles, aunque a nosotros que estamos en plena deconstrucción un poco más agresiva, más directa, en este sistema que así lo requiere, en un sistema alternativo que ya de por sí es deconstructivo de base, no necesite un funcionamiento o un formato igual, similar, con ese tipo de potencia o con ese tipo de agresividad con el que lo vivimos nosotros, ¿no? Me parece que quizá en esas comunidades por ahí se pueden resignificar esos roles y compartir. A lo mejor los vemos en las mujeres, pero a lo mejor también están implícitos en los hombres. Yo ni siquiera llego a esas comunidades tan organizadas, pero observo pequeñas comunidades espontáneas que están sucediendo acá, donde todas las generaciones de 40 años para abajo, ¿no? 35 años, 25 años, naturalmente viven los mismos roles, o sea, intercambian todo tipo de roles, no se lo plantean, el que sea, está haciendo eso eso es bien deconstructivo, está sucediendo, es algo que está pasando entre la gente joven. Entonces digo, a lo mejor eso que a los feministas del exterior o del sistema, de los que estamos en el corazón del sistema nos molesta, en ellos sea una natural forma de decantamiento, de resignificación del cuidado, resignificación de ese tejido, resignificación de ese artesanato, ¿no? No sé, pienso. No sé, me gustaba escuchar a los directores, que era lo que ellos habían observado de eso. En realidad, ese era como habían percibido esa situación, simplemente. Porque bueno, hay 3 comunidades y ahí, no sé, es como cada uno tiene su distinto, no sé si estás haciendo referencia más a lo de México, donde ese cosa de los roles, que vemos las mujeres cocinando, que vemos las mujeres preparando la comida, es como, no sé, a mí es raro porque hablamos con mucha gente y nunca pareció como un tema de importancia. Hay otra cosa que está en México que es súper importante darse cuenta, que no hay muchos hombres también en México, porque muchos de los hombres se van a Estados Unidos. Entonces son las mujeres que mantienen las casas, que mantienen como el funcionamiento de la sociedad bastante. Sí, y también quería agregar que me llevó tiempo, viéndolo a la distancia, darme cuenta de que en realidad el rol, en ese caso de la mujer, también es muy potente, me parece, en esa comunidad, porque por más que puedas verse muy anticuado, por un lado, por el tipo de actividad, por otro, son las mujeres las que cuidan la comunidad desde todo punto de vista, o sea, las que también son las que generan como un sustento espiritual hablo de hacer los arreglos florales hasta hacer la comida para las juntadas de la comunidad, hacer los cantos, el de los muertos, o sea, como que cargar las flores el Día de los Muertos también, o sea, como que siento que viéndolo desde otro lugar y a otra distancia, siento que es un rol que puede asimilar a lo que ya conocemos y a todos los lugares comunes, pero por otro lado ejercen un rol de ser como guardianes de esa comunidad que es la que se mantiene en todos estos años, o sea, es
es la que guarda ese espíritu que se podría haber perdido justamente por lo que comenta Anthony, de esas migraciones de hombres que se han ido, que van y vienen porque no tienen trabajo o porque no son tan estables o no son tan permanentes dentro de esos roles que se manejan, aunque sí estaban, pero siempre ocupaban un rol secundario. En ese sentido veo que el rol de la mujer es primario, es esencial. Si no estuvieran ellas, se desarma completamente esa comunidad. No sé si me expliqué bien, pero... Como en todas las comunidades, si no están las mujeres se desarma todo, disculpe. Muy posiblemente, pero en Santa Fe yo lo sentí que estaba en un primer orden. Lo que sí, quizás en la de Ciudad Abierta, lo que sentimos, creo que ahí sí, la primera generación era sumamente masculina, o sea, los señores mayores, ¿no? Los fundadores o los hijos de los fundadores. Lo que ha empezado a cambiar es en esta generación muy reciente, en un momento aparecen dos muchachas que son jóvenes docentes, que son como parte del recambio, y hay una mujer que no sale pero sale en el documental de La Ciudad Abierta, que es, digamos, una bailarina y que es también docente de danza y que, bueno, que hace un montón de actividades, que también eso nos pasó a veces, que son las que menos querían hablar, curiosamente, son las que quizás pocas veces querían estar en primera línea y hablar, y cosa que los hombres en general no tienen ningún problema en hacer, tengan algo para decir o no, o sea, como que... De algo habla. De algo tienen que hablar, o no tienen problema, y muchas veces nos pasó en algunas comunidades que pasaba eso, estaban en un papel como mucho más como retirado, como en un segundo, ¿no? plano, pero su actividad siempre estaba en ese primer plano, o sea, de alguna forma, ¿no? Sobre eso disculpa que es otra pregunta, claro, necesito ver las otras, necesito ver las versiones de cada una, me resultan indispensables en este momento, porque también la relación, en el caso de Santa Fe, la relación con la tierra me falta, la tengo mucho más narrada en el ejemplo uruguayo que en el ejemplo de Santa Fe. Y más allá del tema de las tierras comunes, esta cuestión ancestral, en el caso de lo mexicano, también seguramente hay una cantidad de cosas que están ahí trazadas, pero que no las tengo todas, que me interesa un montón de verlas en las versiones, digamos, del tiempo completo. Me parece que te da como, ¿no? O sea, ustedes tienen que haber resignado mucho para poder hacer esta historia. Iba a decir eso, por un lado, sí, hay una labor de resignación, sobre todo en esta versión, por eso las versiones más extendidas de las comunidades creo que muestran más elementos de lo que pudimos meter en esta versión. Y lo que hicimos en la versión de cohesión, en esta que vimos, fue dejar todo lo que tiene que ver con la tierra, pero más vinculado a los niños, que otra vez es apuntar a esta cuestión de la educación, que eso está en la utopía, está en el libro, de hecho, de cómo enseñan a los niños todas las tareas agrarias, porque por más que cada uno tenga su oficio, sea cual sea, a todos les enseñan a trabajar la tierra. Y yo pienso que eso, para mí, hoy sigue siendo muy contemporáneo. Cada vez más. O sea, entonces, muy avanzado. Exacto, entonces en ese caso, claro, en vez de mostrar a gente trabajando la tierra, a hombres trabajando la tierra, nos gustó mostrar a este señor enseñándole a niños y niñas a entender, a decodificar qué es la tierra, qué son los elotes, qué son las flores, qué son todas estas cuestiones, y bueno, y aprender, digamos, a manejar la tierra desde ese saber y desde ese conocimiento desde muy joven. Esa fue una elección que hicimos que nos pareció como también un poco más... hasta tierno tal vez hacerlo así, ¿no? Pero está, digamos, conecta todas, las historias tienen esa parte. Sí, igual ahí es como, obvio que hay mucho que no está presente en cada uno. Uno puede decir, bueno, alguien más puede decir la sociedad, la ley, cómo se trata la ley en ese... No, realmente no... Es como, hay un proceso de selección y siempre van a quedar cosas que están al lado. Y ojalá que sí pase eso, porque implica que se ha generado el interés para saber más.
Es como, para nosotros el hilo siempre fue vincularlo con Thomas More y con Moro y con esa cosa y esa búsqueda y cómo llegó ahí. Es inevitable que hay muchas cosas en todas las comunidades que quedan afuera. Es más, uno podría decir que la presentación es un poco idealística, ¿existe esa palabra? Yo no sé, es como, capaz que, todas esas críticas son totalmente válidos, pero también muestro que por lo menos estamos mostrando algo que genera más interés para saber más. Como, yo creo que, y eso también es capaz es como, cuando uno hace un documental, hay puntos débiles y puntos fuertes de lo que hace. Es más débil que estamos mirando 3 comunidades, no 1. Si era un película 1 hora y 40 minutos solo sobre Santa Fe, tendríamos más tiempo para entrar en todo ese tema. Es una elección que hicimos porque de verdad lo que a nosotros nos interesamos más allá de como era esa idea de si había posibilidad y cómo era la posibilidad y si esa idea de la utopía sigue vigente hoy en día y cómo es. Entonces, como siempre, creo que si vos fueras abogado, me interesa mucho decir, bueno, o policía, ¿cómo es ese tipo de cosas? Hay mucho que queda afuera y siempre va a ser. Tengo una pregunta para consultarles. ¿Ustedes observaron cuál fue quizá el obstáculo recurrente a los que ellos hacían mención en las distintas comunidades, en lo social? ¿Cuál era el obstáculo más grande que tenían que salvar o que se les hacía recurrente? ¿Eso lo advirtieron? Bueno, en 2 de las 3, sobre todo, no sé si en las 3, pero en 2 de las 3, yo creo que el gran problema era su vinculación con lo que está fuera de la comunidad, con cómo se vinculan con lo que está más allá de ellos, no en el sentido de que no sean abiertos a que eso exista y a que eso sea diferente, sino a cómo eso otro de alguna forma los va encerrando y los va invadiendo de alguna forma, ¿no? Desde los edificios estos que contaba, ¿no?, el biólogo, que se veían y que de alguna forma amenazaban un poco el entorno de las tierras y todo lo que estaban ahí alrededor, hasta bueno, lo de México, que eso, por ejemplo, para darnos cuenta, pegado a Santa Fe de la Laguna, que es la comunidad que retratamos, está Quiroga, que es un pueblo muy comerciante, muy comercial, digamos, hiper capitalista, por decirlo de alguna forma, donde se vende mucho, la gente compra al por mayor también, la gente se construye casas grandes de 2 o 3 pisos, o sea, es el modelo totalmente contrario a Santa Fe, y esos 2 modelos están chocando. Sobre todo lo vemos en la gente joven, que la gente joven de repente siente obviamente la tentación de vivir de otra forma, de otras formas, ¿no? Y lo que hemos visto es que muchas veces abandonan las comunidades para ir a estudiar, a trabajar, a conocer el mundo, a lo que sea, y después, no siempre, pero en algunos casos vuelven, porque se dan cuenta de que ese modelo tiene muchas virtudes. Entonces, bueno, y el de La Quebrada, que es el más reciente de los 3 proyectos, yo creo que está como muy incipiente, y yo creo que al revés está muy abierto, como hablábamos de la escuela, muy abierto a la otredad, ¿no? A que lleguemos los que no somos de ahí, sea para tomar un descanso, para tomar un curso que dan sobre todo lo que es sobre regeneración del monte nativo, ellos también están dando talleres, o sea, la reserva ha crecido mucho, o para llevar al niño a la escuela, o la niña a la escuela, o sea, como en ese sentido, ¿no? Como que creo que están abiertos al mundo hasta que en un punto se formen de tal forma de que quizás el mundo ya no sé si les va a servir tanto, les va a aportar tanto, sino más bien quitarles parte de esa identidad que están formando. No sé, vamos a tener que volver en 10, 20 años y ver qué está pasando, que ese es un poco como también la curiosidad que nos da esta otra comunidad que está en formación. Sí. Sí, yo solo con eso, que Santa Fe sigue como es
es como dice el historiador en final, es milagroso realmente, porque más allá de la presión como de capitalista, comercio, también Michoacán es una zona súper complicada, muy complicado. Es mucha como violencia. mucha violencia y hasta que llegó a Pátzcuaro y sigue siendo así. Y entonces, pero lo que, si vas al otro pueblo cerca, Tzintzuntzan, donde hay un poco ahí, vas a ver, está lleno de policía, de médico muy armado, todo eso, una sensación de amenaza constante. En Santa Fe no había policía, no había nada. Era una isla increíble y se autorregulan ellos. Como comunidad se cuidan dentro de los barrios, digamos, se van turnando para cuidar tanto el barrio como toda la comunidad. Entonces, de alguna forma, ellos se están cuidando sin tener una fuerza policial, ¿no? Sí. Sí. Perdón si te interrumpí. Ahí mismo la respuesta de ustedes, en la respuesta de ustedes están explicando algo muy interesante que tiene que ver con que el propio espíritu de la comunidad tiene una relación directa con el nacimiento del espacio donde está. Esto mismo que ustedes están hablando de Uruguay, tiene relación con un nacimiento de un espacio que no llega a ser tan hostil, porque como dice mi hijo, Uruguay ya es muy alternativo, o sea, Uruguay es bastante utópico, ¿no? Entonces estás como en un caldo ya bastante abierto que hace que puedan tener esa inteligencia vincular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no tanta resistencia y tanto conflicto con lo mismo de lo vincular, ¿no? Que estaban planteando ustedes. Está Ana Laura. Creo que Ana Laura está pidiendo la palabra. A ver, habilitate. Ahí está. Ahí prendí el micrófono. Sí. Sí, yo quería hacerles un comentario y una pregunta a los directores en relación a esta temática que quiero enfocar. El comentario es en relación al vínculo entre la filmación y las imágenes de la película con el concepto de la película, con la utopía. Entonces, en ese sentido, me parece que después de haber visto varias veces, tuve la oportunidad, por suerte, en este último año, en la relación con ellos, ver varias veces la película, me di cuenta que hay como una sabiduría, un vínculo muy fuerte entre las imágenes y la filmación y el concepto de la película. ¿Por qué? Porque aparece reiteradamente las imágenes y la filmación del horizonte, desde la primera imagen de la película, que es el horizonte del skyline de Montevideo, de la ciudad, luego pasan al horizonte del Océano Pacífico en Chile, luego las montañas, el pueblo y el lago y las montañas en México. Son como diversos paisajes y diversos horizontes muy latinoamericanos, luego la quebrada en Rocha, que se van alternando durante la película, y eso va generando eso que decían luego en Ciudad Abierta el poeta y el arquitecto, que hablaban de la fuerza de ese horizonte latinoamericano, que tiene mucho que ver con nuestro territorio, con nuestro paisaje de América, como esa vastedad del horizonte, que se refleja muy bien en la filmación de la película, y que tiene que ver con la utopía en el sentido de, yo anoté hoy una frase en la película que dice Alejandro Korch en Rocha, que dice: lo mejor de la utopía es cuando renunciás al resultado de encontrarla, el resultado es la intención. Y entonces, de alguna forma, la utopía está vista como un horizonte para los protagonistas de la película, y no es una meta, es un horizonte a seguir, pero nunca llegás. Por eso es la fuerza del concepto que se desarrolla durante la película, el concepto de utopía, y que tiene mucho que ver con las imágenes, con esos paisajes de América que se van mostrando alternadamente, y que van generando diversos horizontes que siempre están ahí, que siempre hay un caminante que camina hacia ellos, pero nunca llega. Y entonces eso es que el resultado es esa intención que dice Alejandro en la película, ¿no? Que no hay una meta, sino que hay un horizonte a seguir. Entonces, por ahí eso es una interpretación, ¿no? de esa relación entre la filmación y el concepto, pero me gustaría que los directores
pudieran ampliar en ese sentido de cómo lo vieron ellos y por qué fue la elección de, de esas locaciones, de esos escenarios, que tienen mucho que ver también con el diálogo imagen-concepto. Quizás es más para Guillermo, que es el protagonista de muchas de esas filmaciones, pero también para Anthony, para ambos. Bueno, gracias Ana Laura. En realidad es difícil explicarlo porque yo creo que para nosotros también fue toda una búsqueda y un aprendizaje de cómo ir detrás de estos elementos utópicos. O sea, como que de alguna forma los fuimos encontrando al caminar y al ir detrás de ellos. Entonces yo creo que todo el tiempo estamos mostrando esta intencionalidad que comentabas, que está en esos paisajes, en esos horizontes. De alguna forma también para nosotros fue un descubrimiento, porque por más que nosotros, bueno, en mi caso, pero bueno, Anthony hace 25 años que está en estas tierras, más o menos, yendo y viniendo, pero en mi caso, que de alguna forma me considero este continente, para mí todo estaba por descubrirse. O sea, yo no conocía estos 3 lugares hasta hace 10 años y empecé a descubrirlos de a poco, y de alguna forma es tomar este objetivo de decir, bueno, vamos a conocer nuestro propio continente y vamos a entender cómo es que tenemos nuestra propia identidad, nuestros propios orígenes, y cómo estas comunidades de alguna forma lo que hacen es representar mucho de lo que es esa identidad. Y no es que ninguna la cargue, ninguna sola de esas comunidades descargue esa identidad, sino yo creo que está en todas esas comunidades y en muchas más que obviamente no hemos retratado, donde podemos encontrar esa identidad. Y yo creo que los paisajes tienen un discurso en sí mismo, tienen una forma de hablarnos y decirnos muchas cosas. Y yo creo que esos paisajes, esos entornos, esos cerros, esos lagos, esos mares, yo creo que son totalmente parte del contenido de estas utopías. O sea, porque en realidad era parte del espíritu de búsqueda, tanto desde los primeros colonizadores que llegaron hasta nosotros mismos, que fue una fuente de inspiración muy fuerte para ir a esos lugares y retratarlos. No sé si lo estoy como tratando de definir o... Bueno, sí, yo creo que también hay la idea de Raphael Hitler ahí atrás de toda la película, que la historia de la utopía no es de Thomas More, es Thomas More contando la historia que le contó el viajero Raphael Hitler. Entonces, él está contando en la historia de una visión bastante urbano, pero de la sociedad, de los horizontes distintos que nunca llegaron a ver ojos europeos antes. Y yo supongo que es un poco ¿cómo dice? El concepto de la película también, que el personaje de viajero, que en ese caso soy yo, está siguiendo en ese pasos y buscando ese horizonte también. Entonces hay algo que se junta ahí, y también yo supongo que también ese cuadra exactamente como estabas diciendo vos, Ana Laura, con la idea de utopía que rinde las tierras, pero tiene que ir buscándolos, ¿no? Es como, hay algo poético, conceptual, onérico en eso. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, pero aprovecho para decirles que en el chat hay algunos comentarios que pueden ver que no son preguntas, son más bien reflexiones de algunos que dejaron. Y también recordarles que en la página web de la revista de Tecoporá está la sección Mainumbi, y ahí con Ana Laura nos sacamos el gusto de hacerles unas preguntas que ellos, los directores, contestaron muy amablemente. Y ahí, bueno, hay un reflejo de una interpretación que quizás pueda servir también para enriquecer esta visión colectiva que estamos haciendo. La dirección es revista Tecoporá con k.cure.edu.uy, y ahí hay una sección que es la sección Mainumbi, en la cual pueden encontrar esto, que aparte hay unos fotogramas de la película muy, muy lindos. Así que bueno, esa invitación está hecha y bueno,
continuamos charlando. Un detalle más, también creo que la propia identidad de estas comunidades tiene que ver con la fuerza de esos paisajes. O sea, yo creo que el emplazamiento no es casualidad, muchas veces está vinculado a un paisaje muy fuerte en cuanto al entorno, digamos, a que hay cerros o montañas, o hay mucha agua, sea en forma de arroyos, lagos, mares. Entonces, en ese sentido, por un lado, hay una identidad que tiene que ver con eso, y por otro lado, lo que contiene a las comunidades y las mantiene, digamos, de una forma protegidas y refugiadas, es eso mismo también, ¿no? El estar, digamos, envuelta en cerros, estar contra un mar, o sea, como que no están, digamos, en el medio de un lugar donde pueden crecer indefinidamente, o donde están, digamos, totalmente vulnerables a abrirse o a contaminarse sin la voluntad de querer hacerlo. Entonces yo creo que eso también determina en parte la identidad de estos lugares. En ese sentido, Guillermo, creo que también hay algo muy fuerte en la película, que es toda la dimensión del color, cómo se muestra el color de México con esas flores naranjas y con esos colores tan impactantes que son parte de esa zona de América, ¿no? Que, siempre el cielo celeste y siempre el sol muy fuerte, esa luz local, y cómo es diferente la luz y el color en Chile, en esas dunas de Ritoque, donde es la ciudad abierta, y cómo también es diferente en un clima como el nuestro y en una geografía como la nuestra, en el paisaje de las sierras de Rocha. Entonces, hay también ahí como todo un viaje en la película que va alternando entre estos lugares con su cromatismo, cada uno bien distinto, pero que hacen a distintas situaciones de Latinoamérica, de los paisajes y de la geografía nuestra, que es como bien retratada también en la película. Sí, hay una cosa que a mí, cuando estuvimos trabajando y haciendo la película, que me hice pensar, porque no es solo, es como, en un momento Nueva York era visto como iba a ser una utopía. Es como cuando había un momento cuando Nueva York era muy parecido a lo que es la Quebrada hoy. Como esa cosa me explota la cabeza, porque todavía, yo soy europeo, todavía está joven todas las Américas de punto de vista de la búsqueda de utopía. Obvio que no son tan jóvenes por otras razones. Pero esa idea de que hay como... siempre hay un sueño, podemos tocar la idea del sueño abajo de la fundación de un pueblo, de una sociedad, hasta un país en América Latina, que no existe en Europa. Hace tantos años que se olvidó totalmente cuál era el sueño. Y eso, cuando vas a un lugar como Ciudad Abierta o La Quebrada, es como uno puede casi pulsar el sueño, está represente. Y es algo que me fascinó realmente para mí, y creo que intentamos capturar un poquito eso, la forma de filmarlo también. Ahí se prendió. ¿Alguien más? Sandra, me parece que habilitó el micrófono. Sí. Adelante. Ahí va. Nada, yo quería hacerles un comentario o sea, yo no conocía, digamos, este proyecto. Conozco la comunidad de Chile porque fui a un ELEA, soy arquitecta, y fui a un ELEA en Chile, un encuentro de estudiantes latinoamericanos, ahí. Y bueno, ya fuimos a las dunas de Reñaca, y bueno, también con un poeta, y bueno, fue interesante, pero lo vi desde ese lugar. Y las otras dos comunidades no las conocía, pero me llamó la atención, y esto es como perceptivo más bien, de ver la película, y me llamó la atención, y que me resultó por un lado interesante, es
digamos, como el tiempo que tiene la película, que me resultó bastante ágil, rápida, dinámica, en relación con los lugares que mostraban, los paisajes que mostraban, que, claro, dan como ganas de quedarse más tiempo en esos lugares. Y eso me parece que es bien interesante, ¿no? Me hubiese gustado estar más tiempo, o me da como esas ganas de estar más tiempo en cada uno de los lugares, como percibir más esos horizontes, esa vegetación, la sonido de los pájaros, bueno, los colores, y eso me parece como que es súper interesante, más allá de la experiencia comunitaria, ¿no? Y de todo lo que estaban hablando, la utopía, ¿no? Y que también me parece que la película también es interesante en eso de que, por lo menos a mí me pasa que estimula como a conocer otras cosas, a seguir indagando, ¿no? En literatura y todo eso, pero nada, en el tiempo de lo dinámico, ¿no? La cámara moviéndose atrás ¿no? del personaje, me parecía como interesante ese contraste, ¿no? Entre las ganas de estar ahí, sentir más el viento, ver más el horizonte, la playa, ¿no? Y bueno, nada, es como un gancho incluso a esos paisajes. Bueno, nada. Bueno, Sandra, tengo una buena noticia. Hay casi 5 horas de material para que puedas ver. O sea, en realidad, el tema del tiempo me parece fundamental. Entiendo totalmente lo que decís, porque cada comunidad tiene su temporalidad, tiene su dinámica o su no dinámica. Entonces, de alguna forma, quisimos retratar eso, pero obviamente en este corte, en esta versión quisimos dinamizar los vínculos y las relaciones y generar una especie de rítmica, quizás marcada por el viajero que camina, que se mueve, que se desplaza, que está viendo todo como un paisaje que está en movimiento. Entonces, quizás en esta versión, que fue la que más tardamos en hacer y más nos costó hacer, de hecho tuvimos que invitar a una editora que nos ayudara, que al principio cruelmente dejó afuera muchas cosas, pero nos dio justo lo que no teníamos, que era un ritmo. Nos dio un ritmo, nos dio un tiempo, que ese tiempo no es de las 3 comunidades, sino es un tiempo que está fuera de esas comunidades, que es un tiempo que nosotros estamos proponiendo como autores, ¿no? Y en este caso lo sumo al editor. Pero bueno, los tiempos de las comunidades yo creo que están más presentes en esas versiones largas, que no me quiero olvidar, lo voy a poner acá en el chat antes de irnos, donde vemos 1 hora, por ejemplo, la comunidad de La Quebrada, acá de la de Uruguay, vemos 1 hora y media de Ciudad Abierta, vemos mucho más de los lugares, de los paisajes, de los personajes, de las actividades, y la de México es de 2 horas y poco, y esa se nos fue de las manos totalmente porque estábamos enamorados de mucho del material que está ahí, y nos costó mucho reducir esas casi 5 horas a esta 1 hora y 40. La verdad que fue un proceso de soltar muchas cosas, y bueno, pero la invitación es muy sincera porque de hecho hay una de las versiones que a mí me encanta, me fascina, siento que es muy fiel al lugar. Yo creo que ahí hay mucho material, sobre todo al que quiera seguir investigando y viendo más de estos lugares, ¿no? Sí. Ahora que lo comentás parece que esto es como un cuarto producto, ¿no? Tienen esos 3 productos de cada una de las comunidades y esto es como casi que una ficción de esos documentales, podríamos decir, ¿no? Hay algo de eso, exactamente, tal cual. Es bastante interesante. Como si los otros fueran más bien, como más puros, más, claro, menos producto, tal vez, la palabra tiene esa dualidad, ¿no? Pero exacto, son más esenciales, digamos, y a veces pueden ser lentos, porque tienen su propio tiempo, tienen ¿no? Tienen como su otra propuesta. Pero bueno, esto sí, intentó darle como esa cohesión. Sí, incluso... Sí, el versión 5 horas. El versión 5 horas, algún día lo vamos a sacar. ¿Cómo no? Hay obras de teatro que duran... La podemos empezar ahora, después del intercambio, a las 12. Ahí va. Esta noche. Cine continuado. Y charlamos a las 7 de la mañana con un café. Pero bueno, gracias Sandra por ese comentario, porque sí, creo que va por ahí. Interesante, gracias a ustedes, realmente bien interesante.
Bueno, aviso que el link de la revista que les decía, Germán lo colocó ahí en el chat, ahí pueden acceder directamente. Y eso les iba a decir que no se olvidaran de compartir los links para acceder a las películas. ¿Te animás a buscarlo? A las películas. Lo vamos a buscar ahora y para ponerlo. Perfecto. Es Vimeo /channels /lugar ninguna parte. Se aceptan más comentarios, por favor. Sí, por Quedó favor. flotando una pregunta que tenía que ver Juana, con... sí. Y chicos, a Guillermo y Anthony, si seguían en contacto con las comunidades y si aprovechando este corrimiento tan interesante de la ausencia de consumo, que baja ese podio del consumo y cambia lo que es el concepto de calidad de vida, aunque sea relativamente, ¿no? Y lo vuelca hacia lo vincular y lo vuelca hacia lo emocional. Si ellos sienten, si están en contacto con estas comunidades ahora, en el tema de la pandemia, y si ellos sienten alguna renovada potencia, fuerza o conciencia de la valoración que toma como proyecto social, ese proyecto por el que bregaban desde un lugar utópico, y que hoy es casi como una necesidad a voces, ¿no? En ese cambio de paradigmas colectivos, de crisis planetaria, si ellos sienten algún tipo de estímulo extra o se sienten espiritualmente más estimulados por esta situación, bien estimulados, ¿no? La cosa que voy a decir ahí es que justo eso es donde nosotros fuimos como haciendo documental. Y la verdad que no son sociedades que están súper abiertas, no están como realmente buscando involucrar mucho más gente. Y creo que tienen razón, porque si empiezan a hacer eso, no van a sobrevivir. Es como ciudad abierta, es muy difícil acceder. Se puede ir un día si sos un estudiante o estás vinculado a la universidad, pero no está como un lugar donde se puede ir fácilmente, ni se puede encontrarlo fácilmente. La Quebrada, parecido, no vas a ir a la Quebrada. Y hasta Santa Fe no quiere transformarse en un lugar turístico donde va gente, y me parece bien, tiene que protegerse, y nosotros tenemos nuestra crisis, y tenemos la pandemia, y esas cosas, y vivimos en un mundo urbano, estamos en crisis. Ellos siguen más o menos lo mismo, ¿no? A ellos lo van a afectar mucho menos que nosotros. Yo quería comentar que casualmente el fin de semana previo a que se decretara, posterior a que se decretara la pandemia en el mundo y que empezara como a extenderse la noticia, casualmente fui a la reserva a tomar un taller sobre permacultura. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de hablar con algunos de los que están ahí en el proyecto de reserva, y lo que pude ver más bien es que cómo seguía creciendo el proyecto, y cómo hasta ese último fin de semana que hubo actividad, que pudieron hacer este tipo de movimientos, cómo seguían avanzando en ese ideal de, por un lado, de consagrar el proyecto de la comunidad, consagrar el proyecto de la reserva, y estar abiertos a que fuera gente con ese interés, con esas afinidades y con esa sensibilidad, a compartir las actividades, a aprender. Así que bueno, fue una especie de experiencia personal que me vinculó hasta ese último momento. Después no tuvimos más contacto, pero bueno, no debe ser fácil tampoco estar en ese encierro, no recibiendo gente en comunidades que, de alguna forma, por más que se mantengan un poco encerradas, necesitan que haya movimiento. O sea, desde, no sé, algún turista en Santa Fe, o algún estudiante de arquitectura en Ciudad Abierta con sus docentes, o bueno, o gente yendo a la reserva
a la quebrada. Entonces yo supongo que hasta en esas pequeñas comunidades, microcomunidades, también debe afectar bastante y bueno, debe ser fuerte el impacto también. Obvio que entre ellos no tienen problema de verse, encontrarse y de vincularse, eso no sería el problema es cómo quedan quizás un poquito más aislados que antes. Bueno, no sé qué. Teresa, ¿no querés preguntar nada o decir nada? Yo no me animé a pedir con nombres, pero... Es como yo la conozco, entonces como que me tomo el atrevimiento de pinchar. Muchos conocemos su obra y la conocemos también. O Antar es un amigo mexicano. Antar escribió algo por ahí en el chat, me parece. Antar escribió algo, claro, tenemos a los más tímidos tal vez que escriben. Antar, quizás nos está pidiendo una contraseña, ¿viste? Para ver las versiones largas. ¿Puede ser? El canal. No, pero quizás la versión que vimos sí, pero el resto no debería tener. Yo igual les dejo, digo, cualquier cosa si alguien no puede entrar. Se supone que están abiertas. Estoy probando ahora por eso, para asegurarme de que las pueda ver. Proban en la de... La de Santa Fe está perfecto, la de Santa Fe no tengo ningún problema para entrar. Probá la después... de Ciudad Abierta, que es entras sin mérito y sales sin culpa. Le pusimos también un título sí, a cada una. Esa también está. Hay una que dice El regreso a la tierra, que esa es la que no puedo. Y esa es de La Quebrada, ¿esa no está? ¿Sabes que no? Esa es la única que me pide contraseña. Pero vos, si después la liberás, entramos en otro momento. Bueno, hacemos eso. Hay una de las normas poéticas, que son pequeños cortos, que también están con... pero a mí me interesaba ver esas versiones largas. Perfecto. La de La Quebrada, que dura una hora, me suena que esa debe estar abierta. Quizás hay un corto que está... 1:07. Password, esa. 1:07:39, esa es la que está cerrada. Bueno, esa la voy a abrir esta noche. Y la de Ciudad Abierta y la de Santa Fe, esas están abiertas. Perfecto. Bueno, preguntaba si Antar, que es un... Está hablando Antar en el chat. Ah. Dice México presente acá. Antar, ¿querés abrir el micrófono y decir algo, o preguntar algo, o comentar? Sí. Tenés que abrir el micrófono. Ahí va, ahí lo abrió. No, Hola. Hola. Sí, te escuchamos. No, yo me quería sumar a los comentarios acerca de la edición, que lo mismo que los paisajes, me resultó muy interesante cómo pasan de un lugar a otro como si fuera el mismo lugar. Me gustó mucho, por ejemplo, el momento en el que las personas en México como que se funden con los estudiantes en Chile. Entonces me dio una sensación de que estaba como que dando la vuelta y en la esquina ya estoy en otro lugar. Y entonces como si hubieran conformado ese no lugar con estos tres lugares. Creo que eso fue lo que me transmitió principalmente el ritmo de la edición. Y me pareció muy bueno eso. Me entran muchas dudas de ver todas las otras 5 horas también, pero creo que este resumen, yo no había visto nada y me lo había venido perdiendo y de alguna manera me siento afortunado de habérmelo perdido y estarlo viendo en este momento que estamos viviendo todos, porque me hace pensar en otras cosas y conectar con otras cosas que hemos estado sintiendo aquí, por ejemplo, encerrados en la casa, guardados, que es gracioso porque es cuando nos hemos sentido como más potenciados a estar conectados con otros lugares, no necesariamente por la tecnología, no necesariamente por el WhatsApp o el Zoom, sino estar pensando en... Por ahí leí algo
bueno, supongo que varias personas están hablando de esto como de de despertar, que no nos queda de otra más que despertar ahora, ¿no? Y este video, esto que están compartiendo con nosotros, me ayuda a despertar y a darme cuenta de otras cosas. Por ejemplo, me doy cuenta que nunca había escuchado a nadie de Michoacán hablar de la utopía y de Vasco de Quiroga, y que es algo que yo sé desde la escuela, desde la primaria, de muchas veces que he ido a Michoacán, y nunca lo había escuchado en palabras de personas de ahí, y eso me llenó de emoción. Muchas gracias. Gracias a ti, Antar. Qué lindo tus comentarios. Ay, perdón, en realidad que tengo que decir que me gustó las cosas que dicen todos, y que también sentí en el momento en el que uno de los chicos se mete al pozo a buscar ¿qué era? No sé qué era lo que se metió a buscar. Un caño. Que se metió. Como toda la situación me resultó tan uruguaya, que también pensé, me sentí tan afortunado de vivir acá, que digo, que yo vivo acá en la ciudad, ¿no? Y soy un bicho de apartamento, pero nada, lo vi al amigo meterse ahí al pozo de agua y me sentí como si fuera él. Me gustó mucho todo, en realidad, sí. Qué buena onda, Antar. Gracias. Gracias. Nos tenemos que juntar a tomar unos mezcales, Antar. Sí. Bueno, ya que tengo el micrófono, pues digo otra cosa. A mí me viene una duda, ¿no? Me viene una duda al respecto de la comunidad de ahí de Michoacán, que entiendo perfectamente y coincido con lo mágico de que siga sobreviviendo después de 500 años, sabiendo que hay tantos opresores y tanta cosa sucediendo alrededor de ahí, y ellos resistiendo. Es increíble. Pero también me pregunto en qué medida pudo haber sido resultado de otro modelo económico que también tuvo éxito, o sea, que no solamente fuera una cuestión de comunitaria, de unión, sino que también sea de alguna manera un sistema económico que funcionó mejor o que viene funcionando mejor, porque por ejemplo, Michoacán en el contexto mexicano es uno de los lugares en el que fluye como con mayor fuerza la cuestión de lo artesanal y de esos conocimientos de generaciones y generaciones de trabajar con los materiales en cada una de las comunidades, y hasta donde yo lo he leído y lo entiendo, esto también forma parte de esa concepción de Vasco de Quiroga. Entonces, nada, me viene a la duda, ¿no? De esa supervivencia de ese modelo, sino también tiene que ver con que hubo una supervivencia de un modelo económico. Excelente observación. Digo, me gustaría decir alguna otra cosa, pero la verdad es que no conozco más. Por eso pienso que esto está genial para como decía Anthony, seguir investigando, ¿no? Seguir investigando y seguir leyendo y enterarse. Pero hay una cosa ahí que si lees el libro de Utopía de Thomas More, es un libro bastante aburrido. No es como lleno de lindos paisajes ni nada de eso. Es sobre cómo puede funcionar un sistema social, económico, político, donde todos tienen derechos. Es fundamentalmente lo que está diciendo. El derecho no solo de vivir como en tranquilidad, pero de tener tu propia casa, y entonces, yo creo que, obvio, Vasco de Quiroga instituyó ese modelo y eso tiene que ver con la sobrevivencia. Yo estoy de acuerdo. Otra vez, hay mucho más para investigar ahí y nosotros estamos tocando la superficie de eso y hay más para saber y más para investigar y todo eso, pero claro que tiene que ver con la concepción de cómo construye una sociedad. Por ejemplo, hay toda una sección sobre el trueque que no aparece en la película, ¿no? Es como tenemos un divino como
donde vamos y sigue vigente la idea de trueque y en toda la zona más eso, pero se quedó afuera. Hay mucho más, sí. Ahora tengo que volver. Claro, el trueque está en la versión larga de México, pero me hiciste acordar algo, Antar, que ni siquiera entró en la versión de 2 horas, así que imagínate, que es toda una familia en las afueras de Santa Fe, haciendo las vasijas y los vasos y los platos de barro, y era increíble porque por cómo era la luz, ellos parecían de barro también, o sea, parecía que todo era de barro en esa casa. Y según tengo entendido, sí, era una técnica, digamos, que llevaba mucho tiempo y que en parte, no es que la inventara Vasco de Quiroga, pero Vasco de Quiroga lo que hacía era incentivar a que cada pueblo tuviera sus oficios, sus distintos oficios, para que pudieran trocar entre ellos y con otras comunidades. Entonces, asegurándose que tenían una forma de sustento, además de las tierras que eran de ellos y que ellos cultivaban. Entonces, imagínate, todos tenían 2 formas de ingresos, cada familia tenía 2 formas de ingreso. Entonces, imagínate lo vital que sería eso hoy en cualquier comunidad del mundo, o sea, que todos podamos tener esas 2 actividades, ¿no? Sí, pero igual creo que una cosa súper importante que espero que está presente ahí, es que obvio que una cosa que lograron hacer es separarse un poquito del materialismo. Y eso tiene que ver, como hablan tanto, por eso mostramos todos los festivales, hablan tanto de que nosotros cada 2 semanas, cada mes tenemos otro festival. Entonces eso nos hacemos feliz. Y una idea de una sociedad firme y fuerte con esos lazos que yo creo que en nuestra sociedad compensamos por la falta de eso con cosas, con materiales. Y ellos no tienen la necesidad de eso. Y eso me parece súper porque realmente es un lugar, no sé, me parece a mí como feliz. La gente está contentos. Dicen, estamos bien. Puede ser que haya gente que no están contentos, que se fueron y no encontramos. Yo no estoy diciendo que está perfecto. Pero hay esa concepción de que no le falta tantas cosas. Y nosotros siempre estamos faltando cosas. Eso vincula con lo que dijo el poeta cuando fundaban el Ciudad Abierto, tirar tu cosa más importante en el mar. Entonces hay esas mini conexiones que están presentes todo el tiempo en la película. Espero, yo qué sé. Pero sí. Sí, también se vio el tema de lo ritual. También lo vi presente en la unión entre los lugares. Yo escuché que ustedes invitaron a una persona para que los ayudara a editar este resumen, ¿no? Me parece que sin duda debe de haber aportado su mirada, ¿no? En estas formas de conexión entre las partes, que le extendemos a esta persona también una felicitación. Totalmente. Sí. De hecho, él vive en México, es un amigo francés que vive en México hace como 15 años, y él nos visitó y trabajó aquí con nosotros, y bueno, sí, le vamos a extender la felicitación. Porque sí, él propuso una mirada desde afuera que nos hacía falta. También estábamos tan perdidos dentro de toda primero de esa vivencia, esa experiencia, ese material. Uno a veces desde adentro genera mucho, pero también se pierde, como que todo el material tiene alguna connotación muy subjetiva, que por un lado es importante, pero es muy emocional. Entonces a veces hay material que tiene más carga y tiene menos carga, y el que la ve de afuera te ayuda a darle un sentido al material que también tiene sentido más allá de la vivencia y de la experiencia de haberlo hecho. Entonces, bueno, Hugo fue lo que nos aportó, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Antar. Algo que quería comentar en este sentido de lo que decía Anthony de la fiesta, en México tenían esa permanente fiesta. Creo que ahí yo lo veía también en las otras comunidades. Creo que es algo como que cruza las 3 comunidades, el sentido de la festividad, porque esos momentos
que hacían poéticos en Ciudad Abierta, que son desde hace 50 años, desde la fundación. Yo recuerdo, fui hace más de 10 años, como le pasó a Sandra, en un ELEA a Chile, y participé también de uno de esos momentos poéticos que para ellos son un ritual y son una fiesta, y después le regalan a la gente la comida, así como la comida también es parte de esa fiesta, como en México, en Chile, y también que lo hacen en esos elementos de papel que ponen en la duna, siempre lo hacen de una forma poética al regalarte la comida, y también en La Quebrada, porque cuando hacen la fiesta de la inauguración de la escuela, todos están de fiesta, ponen sus manos los niños en la pared, como la huella, y bueno, es toda una festividad y un ritual de inauguración, y también está la comida presente, ¿no? Hay como elementos que van cruzando las tres comunidades y las formas de festividad, de alguna manera, de estas comunidades latinoamericanas, que sería como otro cruce a analizar, ¿no? Sí. Viéndolo desde ahí. Sí. Y si me parece, porque es la pregunta, ¿cómo se sostiene esas comunidades? Y eso es súper importante. Si no tienes esos momentos de estar juntos y celebrar juntos, es fundamental. Nosotros, no sé, como tuvimos que capturar eso y recibir. Sí. Claro, y es el momento donde también entablas un vínculo desde otro lugar, ¿no? También, ¿no? Comiendo, tomando un vino, no sé, como que hay otro nivel de interacción también en esas situaciones, y eso también te acerca más, ya te sienten un poco más parte de esa experiencia, de ese lugar, ¿no? Chau, Teresa, gracias. Me quedó la duda Pepi, si te fijaste si estaba abierto el regreso a la Tierra. Podemos mirar después y abrir todo. Después lo cambio. Sí. Tengo tiempo quiero ver primero la de Santa Fe. Dale. Esa la voy a dejar para último. Buenísimo. Es la que tenés más cerca. Epi, estos links Sí. nos quedan a todos, los links nos quedan a todos, ayornanos a las más viejas. Sí. Estos links nos quedan a todos. Ahí está. Sí, o sea, Están, el link ese que pusimos, el de Vimeo, es el que trae muchos materiales, pero entre ellos las versiones largas y algunos cortitos, pero que están en la película. Pero en los largos hay material que no está en la película y eso es lo que queríamos compartir. Lo pueden copiar del chat antes de cerrar el Zoom. Eso te iba a decir. Rescátenlo antes de que se cierre. Y Exacto. igual Ana Laura o vos, Federico, también lo pueden tener y lo comparten. Bien. Yo ya lo copié, Sí. cualquier cosa Yo me lo también. piden. Yo también los copié. Perfecto. Copié, los probé. Bárbaro. Bien. Bueno, no ensayamos mucho esta parte del debate, salió natural, eso estuvo muy bueno. Algunos con timidez, como el amigo de México, que después no paraba de hablar, pero bueno, era muy tímido al principio. No, muy interesante, sí. No, es una broma. Es la envidia de estar acá en el frío del sur, que bueno, me hace No, pero el pensar que mexicano allá está acá, ¿eh? El mexicano Está acá. Sí. está congelado igual que nosotros. Bueno, entonces, Hace como 20 años que vino a Uruguay y me acuerdo Está que acá. yo le presenté amigos acá y él me presentó a sus amigos en México cuando me fui para allá. bueno. Perdón, Claro. creo que corresponde. ¿Todavía puedo hablar? Sí, Claro que sí. Bien, corresponde decirles cómo me recibió Willy. Me dijo, oye, ¿por qué decidiste venirte a vivir acá? Sí. Nos lo preguntamos todos. y como que me dio un poco de pena que tuviera que haberse venido hasta acá y que hubiera dejado un lugar vacío en México, yo me fui para allá. Hicieron intercambio. Está muy bien. Un trueque, hicimos trueque. Está muy bien. Bueno, quedan los links del material de Mainumbi para seguir. Queda el contacto entre todos. Eso está bueno. Agradecerles a todos los que se quedaron a este intercambio, a ustedes por compartir toda esta creación y haber tenido toda la buena disposición desde el inicio, que con Ana Laura
y Guillermo vimos la película en el Cure cuando todavía había presencialidad, y bueno, y cómo después contestaron las preguntas y estuvieron siempre dispuestos a compartir esto que es tan importante para ustedes y que bueno, que tiene sentido y se resignifica y se pueden debatir y abrir otros frentes como los que proponía Pepi y los que proponían todos. Y bueno, nada, es un cierre de algo que sigue andando, digamos, ¿no? Y bueno, y que ojalá siga andando el debate y también las creaciones y bueno, en el Mainumbi estamos intentando rescatar esta cuestión de la mirada sobre los problemas de la humanidad, digamos, en términos ambientales, pero desde el arte. Y eso es un poco lo que nos une acá. Nada, agradecerles a todos, creo, no sé si Ana Laura quiere decir algo más, que como parte del equipo, y bueno, y a quedar en contacto. No, simplemente muchas gracias a todos y bueno, por muchas utopías más. Por muchas. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego a todos. Que pasen bien, buenas noches, gracias. Un placer. Igual, gracias. Muchas gracias.